La verdad, la justicia y la pureza han sido señaladas como los secretos del éxito en la vida, y es la fe la que nos pone en posesión de estos principios. Fe, que significa confiar en Dios, creer que nos ama y que sabe mejor qué es lo que nos conviene. Por eso nos induce a escoger su camino en lugar del nuestro, aceptar su sabiduría en vez de nuestra ignorancia, su fuerza en lugar de nuestra debilidad. La fe es necesaria tanto en los asuntos más pequeños como en los mayores de la vida. En todos nuestros negocios y en nuestras ocupaciones diarias, la fuerza sustentadora de Dios llega a ser real para nosotros por medio de una confianza constante. Es por eso que la verdadera educación buscará también fortalecer esa clase de fe en sus alumnos. Fe no solo como creencia, sino sobre todo como relación. Relación con Dios que se cultivará a través de la obtención y el ejercicio del hábito de hablar con Dios como con un amigo. Y comenzamos ya un nuevo programa de educación. Estamos aquí recorriendo el bello país de Chile en el día de hoy, sobre todo una localidad situada aproximadamente unos 500 kilómetros al sur, llamada Los Ángeles. Y desde aquí nos trasladamos un poquito más adentro del campo, de este campo precioso que tenemos aquí, unos 16 kilómetros, para encontrarnos con este centro, el Centro Educacional Adventista Los Ángeles. Y desde aquí comenzamos hoy este programa donde te traemos un tema muy importante para reflexionar, relacionado como siempre con la educación. Así que quédate con nosotros que comenzamos ahora el programa de hoy. Nuevamente nos dirigimos al sur chileno, maravillados por los paisajes, por los caminos, por la gente. Hoy es el turno de la bella ciudad de Los Ángeles. Situada en la floreciente región del Biobío, la separan de la capital 510 kilómetros zigzagueantes entre las nevadas montañas y los reverdecidos valles. Este en particular, salpicado de árboles y arroyos, creando un lugar ideal para reflexionar sobre un aspecto clave que debe caracterizar a una verdadera educación integral. La trama pedagógica bíblica toma en cuenta la historia del ser humano en su recorrida particularmente inicial. Cuando el ser humano, por decisión propia, participó del pecado, su naturaleza cambió drásticamente. La comunicación anterior de la persona humana con Dios era directa, era cara a cara. Las condiciones que imperaron luego del pecado hicieron que esto fuese imposible. Hubo distintas formas que diseñó Dios para poder entrar en contacto con el hombre. A su vez, ¿de qué modo el ser humano entrar en contacto con Dios? Mal estaría que solamente Dios pueda comunicar. Él necesita de sus criaturas, o si se puede decir mejor, las criaturas necesitan comunicarse con Dios. La oración y la Biblia se complementan. ¿Por qué? Porque en el momento que yo entiendo lo que Dios me está queriendo decir a través de su palabra, eso produce en mí una reacción, y esa reacción me lleva a mí a comunicarme con Dios. Quizás las maneras en que yo me comunico con Dios a veces pueden ser cuestionadas por mí,
Pero en realidad la Biblia señala que la fórmula para que una oración sea eficaz es que la persona que lo exprese lo haga con sinceridad de corazón. Lamentablemente a veces hemos encasillado al rezo o la oración como si fueran frases hechas. Para poder hablar con Dios necesito decir esto y esto y esto. Y si bien es cierto, en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar al Padre y nos dio un modelo, y que la mayoría de las personas cristianas lo conocen, la oración va más allá de simplemente repetir algunas palabras que he aprendido quizás en la niñez, y tiene que ver con mi apertura del corazón, de mi mente, expresándole a Dios las necesidades, las frustraciones, pero también las alegrías. Entonces, orar es, y hay una escritora cristiana, ¿no es cierto?, que vivió en el siglo pasado, que dice que orar es abrirle el corazón a Dios como si fuera un amigo. La oración como práctica religiosa influye positivamente en el estado mental de las personas. Por eso se ha estudiado tanto cómo influencia positivamente la oración, la plegaria a las personas. Tienen más estrategias para afrontar el dolor, las situaciones conflictivas, las enfermedades, pero también tiene un efecto positivo en las emociones, en las relaciones personales. Por eso la oración como práctica religiosa tiene su beneficio en la parte emocional y psicológica de las personas. Son seres integrales. Tienen un aspecto físico, un aspecto mental, emocional, social, pero también espiritual. Por eso cuando la educación adventista mira al ser humano desde todos esos aspectos, entiende también que la oración es importante para su desarrollo. Cada ser humano es un ser diferente, complejo, único. Pero a pesar de toda distancia geográfica y de toda diferencia cultural, hay un aspecto que liga a toda la raza humana alrededor del globo. Este es la integralidad. Integralidad como seres que forman parte de un todo, resultado de una suma de aquellas partes que formarán su aspecto físico, emocional y espiritual. Como la segunda institución social encargada de la formación de un ser humano, situada tan solo detrás de la familia, será el papel de la educación el trabajar sobre cada uno de los componentes del ser, abarcando así mucho más que la simple memorización de conceptos. La oración implica una comunicación con Dios, pero al mismo tiempo implica una percepción de la respuesta de Dios a la persona. De ese modo, la oración es una comunicación plena, en el sentido de que va y viene. La oración prepara a la persona para recibir las impresiones apropiadas que Dios pone en la persona para avanzar en su desarrollo. La oración, en ese sentido, es una estrategia pedagógica de primera línea. ¿Por qué? Porque pone al hombre que de pronto sabe ya de dónde viene y hacia dónde va. Es una estrategia de integración a esa trascendencia. La oración justamente como regalo de Dios me da a mí el sentido de trascendencia. Porque como no me siento solo, como me siento acompañado, como me siento con un propósito, entonces como adolescente, por más rebelde que sea, me ayuda a salir de mi mundito, porque estoy dependiendo de alguien más, que no se equivoca, que no me va a fallar, entonces me va dando un sentido. La oración, el recurso de la Biblia, la palabra de Dios, si yo los uno, Dios me va mostrando, me va diciendo, este es el plan que yo tengo para vos, esto es lo que yo quiero para vos, esto es lo que te va a hacer bien, esto es lo que te va a hacer mal, esto te conviene, esto no te conviene. Y si yo soy sensible a eso, tengo garantizado el éxito. La oración promueve en nosotros distintos valores relacionados con la paz, el amor, la paciencia, la tolerancia, el entender que Dios tiene un propósito para mi vida y que a través de la oración yo puedo entenderlo y hacer todo lo posible para que pueda alcanzarlo. A través de la oración me va guiando y va impresionando en la mente. Y es lindo, el niño al ir aprendiendo a depender de Dios, por ahí papi y mami se están peleando. Estoy hablando del niño, ¿no?, que le afecta más. Y aprendió a orar. Y entonces quizás papi y mami no saben, pero el hijito está orando por ellos.
Y esa oración hace que papá y mami por ahí encuentren la solución y la reconciliación y por ahí no se terminen separando. Y el niño ve eso. Y por ahí papá y mami sí se separaron, pero el niño no se siente solo, porque Dios lo está acompañando a través de la oración. Llega la adolescencia, búsqueda de identidad, búsqueda de modelos, búsqueda de un sentido a la vida, porque el adolescente está buscando un rumbo. La oración le ayuda a encontrar ese rumbo, porque si ya fue aprendiendo desde niño a depender de Dios, entonces es una compañía constante. Yo aprendo a orar de una manera progresiva. No siempre estoy orando, no siempre me acuerdo de orar, pero sí la práctica o formar el hábito de orar a la mañana, de orar por los alimentos, de orar a la salida, de orar cuando llegan a su casa, de orar cuando van a dormir, va ayudando al niño a entender de que en la medida que él vaya creciendo, va a aprender que la oración es una necesidad, es como respirar. La vida es para todos un sendero desconocido, un camino por el cual, en lo que a nuestras íntimas experiencias se refiere, andamos solos. Al emprender el niño ese viaje en el cual tarde o temprano deberá escoger su curso y decidir las consecuencias de su vida presente y para la eternidad, será indispensable e invaluable aquel esfuerzo por dirigir su fe al guía con mayúscula, que es también el ayudador infalible, Dios. Ninguna influencia puede igualar a la sensación de la presencia de Dios. La oración está relacionada con la fe, el creer que hay alguien que está escuchando y que desea interesarse por mí. Por eso cuando nosotros les enseñamos a orar a los niños, les enseñamos que hay alguien que está pendiente de ellos. ¿Y qué beneficios trae también para nosotros, para el niño, para el estudiante? La vida de las personas cambia cuando aprendemos a orar. Primeramente a través de la repetición. Son los adultos los que le enseñan a orar. Por eso, en el crecimiento espiritual, deberíamos dejar de lado las oraciones simples, repetitivas, para ir aprendiendo que a medida que el niño crece, podemos ir de alguna manera incorporando nuevas cosas a la oración. La oración no es solamente pedir, la oración es agradecimiento, es comunicación con Dios, es reconocer que también hay una necesidad de salvación en nuestra vida. Por eso entonces los adultos que enseñan a orar deberían contemplar todos los aspectos de la oración de acuerdo también a la edad evolutiva del niño. Por otro lado, la oración profundiza la amistad con Jesús. Por eso los niños a través de la oración pueden entender otras características de ese Dios que nos creó y que tiene mucho para nosotros. Cuando aprendemos a orar, desarrollamos valores importantes no solamente para el crecimiento espiritual, sino también para el relacionamiento, para afrontar situaciones difíciles, para crecer en plenitud. Un niño que ora es un niño que tiene identidad. Aunque él no la entienda o no esté definida, la práctica de eso lo va a llevar a tener identidad y también un sentido de pertenencia. Sé quién soy y sé quién es Dios. Entonces eso produce en el ser humano algo que lo lleva a ser feliz. La fe, si se la cultiva, será un escudo para toda alma. Por la fe en Jesús se puede suplir toda deficiencia de carácter, purificar toda impureza, corregir toda falta y desarrollar toda buena cualidad. En la oración de fe hay una ciencia divina, una ciencia que deberá comprender todo aquel que quiera tener éxito en la obra de su vida. El niño, el adolescente, el joven, el adulto que ora es una persona de poder, pero de mucho poder. Es más, la palabra de Dios dice que si yo estoy con Jesús, puedo hacer todas las cosas. Me dice, bueno, voy a ser un superhombre. Y sí, puedo llegar a ser un superhombre. Un hombre indestructible en sus principios, en sus valores, en su rumbo en la vida. Entonces, un super niño, un super adolescente y un superhombre, un super joven, porque está basado en algo que no falla. Porque la oración no falla y porque la respuesta de Dios nunca falla. Y como Dios sabe lo que es mejor para mí,
y en lo que me quiere dar a mí es siempre para que yo sea feliz, a pesar de que el proceso a veces no lo entienda, este proceso de la educación, ¿no? De ir de poquitito, ir creciendo, tengo garantizada la victoria. Cuando los niños aprenden a orar, nosotros vemos que ellos cambian su vida, no solamente de sí mismos, sino también el entorno a los que los rodea. Así como los niños cambian a través de esa oración que se practica diariamente en las aulas, cuando ellos llegan a sus hogares también oran. Y ese cambio, esa influencia positiva también se traslada a los hogares. Hogares que han sido conflictivos, problemáticos, pueden cambiar y encontrar que hay mucho más para ellos y que la oración que nos pone en contacto con Dios también puede ser real en sus vidas. La oración es una de las cosas más hermosas que los chicos desde la escuela primaria en educación adventista aprenden. Comparten con sus familias y creo que es el primer elemento de contagio positivo de esperanza de la escuela a la familia. Nosotros éramos de otra ciudad, mi familia y yo vivíamos en Santiago, de Chile. Luego nos vinimos acá a Los Ángeles y pusimos a nuestra hija en este colegio, en kinder. Luego la niña creció, pasaron los años y empezamos a notar de que llegaba a la casa con ganas de orar, ella quería orar en la mesa, nos pedía hacer la oración y nosotros que veníamos de otra ciudad, de otro colegio y de otro sistema, no entendíamos por qué, pero a la vez lo encontrábamos maravilloso. Ella, al llegar a casa, nos comentaba lo que le sucedía en el día. Y cuando nos comentaba eso, nos decía: mamá, qué lindo estuvo el culto. Hija, ¿qué es eso? No sabíamos que era un culto. Mamá, oramos en la mañana, todos los días oramos. Un día le tocó a un compañero, otro día a una compañera, hoy día me tocó a mí y yo pedí por ti, mamá. Entonces uno queda como con el corazón lleno, porque qué lindo que mi hija esté pidiendo por mí o por mi marido, o por su abuelito, por su familia. Después, mamá, necesito una Biblia. ¿Para qué, hija? No, es que nosotros ocupamos Biblia. Nos enseñan versículos, nos enseñan historias sobre la Biblia. Ya, le compramos una Biblia. Para ella es lo más lindo que tiene, la llena de stickers, la cuida y ella la trae todos los días al colegio. Cuando mi hija me pidió la Biblia y me dijo: mamá, nosotros oramos en el colegio, oramos cuando comemos y oramos cuando comenzamos las clases. Quiero orar yo también ahora que vamos a almorzar, que vamos a comer la cena. Y yo la miraba y yo decía: qué lindo. Qué hermoso es como ella, con su simpleza de niña, nos lleva hacia Jesús, con sus oraciones hermosas. Después de la noche, mamá, tenemos que orar para agradecer a Jesús por el día que nos dio.
para pedir también porque tengo un compañero enfermo, porque mi tía le dolió la cabeza en la mañana y quiero pedir por ella. Y yo ya, juntemos las manitos y ella comenzaba a orar y yo como que cerraba mis ojitos pero a la vez los abría de ver su sinceridad y su simpleza de niña, de ver cómo ella entregaba su corazoncito pequeñito a Jesús. Y empezamos a tomar la rutina de ella. Cada vez que estábamos en la mesa en familia, ella quería orar y ahí nosotros tratábamos de aprender a orar y la seguíamos. Mi marido, que él era muy reacio, muy distante, siempre, no, que van a leer la Biblia o que van a hacer culto, no me interesa eso a mí, no quiero saber. Mi hija llegaba con CDs que le regalaban del colegio, con revistas que le regalaban del colegio y yo la escuchaba, yo miraba su revista, escuchábamos las canciones, cantábamos y mi marido llegaba y la apagábamos. La apagábamos porque sabíamos que a él no le gustaba. Del año 2011, empezamos a vivir malos momentos como familia. Mi marido quedó sin trabajo, un trabajo que estaba sólido, firme, seguro, pero él sabía que lo iba a perder. En un mes más iba a perder su trabajo. Entonces yo le dije, ¿por qué no leer la Biblia? Y simplemente se lo dije y me fui. Cuando vuelvo lo veo hojeándola. Al otro día me dice, Mariana, me dice, ven. Sí, le digo yo, ¿qué pasa? Mira, y me muestra un versículo. Justo le estaba Jesús respondiendo a su dificultad ese día, a su inquietud. Es como que si Jesús hubiese estado hablando con él. Entonces quedamos así como, oh. Al otro día, él sufrió mucho esa pérdida de ese trabajo. Siguió. Y cada vez que abría la Biblia, simplemente al abrirla encontraba palabras de consuelo. Era algo maravilloso porque eran las palabras precisas, eran las palabras claras que a él le aparecían. No era algo que tenía que rebuscar de que por qué dice esto, no entiendo, que necesitamos un curso bíblico para eso, una persona que nos ayude. Eran las palabras justas y precisas. Luego se me presentó la oportunidad a mí de estudiar esta carrera para poder trabajar con los niños. Estudié y al año siguiente me salió trabajo en 2 colegios diferentes. Uno fue el Centro Educacional Adventista y otro fue un colegio normal. Decidí trabajar acá y fue lo más maravilloso que me ha pasado. Comencé a conocer personalmente lo que eran los cultos, lo que ella me hablaba. Y ahí fui aprendiendo a orar, fui aprendiendo a escuchar sobre Jesús.
y sentía que mi corazón quedaba en paz, que quedaba contento, que podía comenzar un día relajada, contenta, feliz, porque iba llena, mi corazón iba lleno. Donde trabajo con los niños más pequeñitos, se canta, se hace también el culto, más cortito, pero son cultos maravillosos porque los niños cantan con un amor hacia Jesús. Cuando quedaba sola con los niños y la profesora salía, porque yo soy asistente de la profesora, me correspondía a mí hacer los cultos. Me ponía muy nerviosa, no sabía qué hacer, qué decir, hasta que la profesora me dijo un día: tienes que hacerlo con el corazón. Si vas a orar, ora con el corazón, no importan las palabras que digas. Los niños se van a dar cuenta de que tú estás orando con el corazón. Así que aprendí a juntar las manitos junto con ellos y comencé a hablar, simplemente a comunicarme con Dios. Hoy en día, gracias a Dios, ahora oramos en familia. Antes nos daba mucha vergüenza, la verdad. Orar, que el de al lado no escuchara orar, para nosotros era vergonzoso. Yo ahora, en las mañanas, porque él ahora encontró trabajo, antes de que él salga a trabajar y nosotros nos vengamos al colegio, mis hijas a estudiar y yo a trabajar, oramos, nos tomamos las manitos y oramos en familia. La vida de nosotros cambió radicalmente porque nosotros llevábamos una vida muy diferente a esta. Nosotros, el nombre Jesús era muy lejano. Nunca me imaginé que Jesús realmente siempre estuvo conmigo, que siempre estuvo con mi marido, con mis hijas. Nosotros llevábamos una vida de desorden antes de llegar a esta ciudad. Uno ve demasiadas cosas, uno se mete en ese mundo y no ve nada más que eso. No ve que existe un Jesús, no ve que hay algo más afuera, que puede haber cosas positivas igual, sin tener que marcar su cuerpo, sin tener que caer quizá en cosas que no son apropiadas para nuestro organismo, para nuestra salud. Al venirnos acá, a esta ciudad, y sobre todo a este colegio, donde este colegio fue el que me llevó a conocer a Jesús a través de mi hija primero, luego yo, a través de los cultos, a través de los cantos. Conocer a Jesús es maravilloso. Es maravilloso saber que existe, que siempre está con uno, que a pesar de las penas que uno pueda pasar, de los malos momentos, Él siempre estuvo y está ahora con mayor razón. Ya es la hora de salida aquí en el Centro Educacional La Adventista de Los Ángeles y nosotros también ya aprovechamos y nos vamos despidiendo por el programa de hoy.
Pero antes, como siempre, te recuerdo nuestro correo electrónico que aparece allí en la pantalla para que nos escribes, nos envías tus comentarios y, por qué no, también entrar allí a nuestro blog www.nuevotiempo.org/educación. Estamos esperando entonces que entres en contacto con nosotros. Ahora sí, entonces ya decimos chau por hoy, pero nos volvemos a encontrar la próxima semana desde un nuevo destino de Sudamérica, aquí en Educación.